Buenos días, mis hermanos. Me alegra mucho volverlos a ver. Espero que esta semana hayamos podido estar aprendiendo del Señor, ¿no? Porque sabemos que este tiempo es un tiempo corto, ¿no? Pero pues en la semana tenemos mucho tiempo para leer la Biblia, para meditar en ella, para aprender de la palabra. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos rápidamente a recordar los textos que hemos visto. Vamos a leer del versículo 1 al 16. Vamos a leer antifonales, que se llama, ¿cierto? Antifonalmente. Listo. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo fuerte con sus Biblias y vamos a comenzar. Entonces, espérenme, me ubico por acá en Hechos 16 estamos, ¿no? Estamos aprendiendo Hechos, capítulo 16. ¿Esta qué es? ¿La tercera enseñanza? Sí. Listo, comencemos. Dice: después llegó a Derbe, estamos hablando de Pablo y Silas, y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. En aquella misma hora, no esperen, sigamos. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Hasta ahí, mis hermanos. Oremos, mis hermanos. Señor Padre eterno, Dios del universo, Rey grande y majestuoso, en esta mañana estamos aquí para adorar y exaltar tu santo nombre, Señor, y en este momento queremos hacerlo por medio de tu palabra, Dios.
Permite, Señor, que cada mente, cada corazón en esta mañana esté dispuesto, esté receptivo a tu palabra, Señor. Quita toda distracción, toda preocupación, toda cosa que obstaculice que el mensaje pueda llegar a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones conforme tu misericordia, conforme tu soberanía y tu voluntad, Padre. Y que todo lo que aprendamos en este lugar, Señor, sea para darte la gloria a ti, Dios. Y todo lo que oramos lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué leemos todo eso, mis hermanos? Para tener el contexto, para que ustedes sepan lo que hemos venido estudiando. Y recordamos que ellos habían conocido a una mujer llamada Lidia, ¿sí? A una mujer llamada Lidia, la cual los había hospedado. En ese momento, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes se hospedaron ahí? Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, ¿sí? Se habían hospedado ahí. Y recordemos que posteriormente había una mujer que tenía un demonio y que andaba detrás de Pablo diciéndole: estos son siervos de Dios Altísimo, hasta que después de varios días Pablo ya se cansó y expulsó a ese demonio de esta mujer. ¿Y qué sucedió? Sus amos se enojaron. ¿Cómo así? Esta era la que nos producía plata y ahora ya no vamos a tener plata. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a las autoridades, a los magistrados, e hicieron que se llevaran a Pablo y a Silas ante las autoridades. ¿Por qué a Pablo y a Silas? ¿Y por qué no a Timoteo y a Lucas? Sí, posiblemente porque Timoteo era mitad griego y Lucas no era judío. Y en ese momento había una especie como de aversión a los judíos y los llevaron ante las autoridades. Y ahí entramos nosotros al versículo 22, que ya lo había comenzado la vez pasada, pero voy a volver a retomarlo ahí donde habíamos quedado. Había una acusación falsa por parte de esta gente, porque a pesar de que los romanos no estaban habilitados para escuchar unas doctrinas o enseñanzas contrarias, la ley decía que los romanos no podían escuchar ese tipo de cosas, pero había una mentira: ellos no estaban alborotando la ciudad. Ellos simplemente estaban dando el evangelio y esta mujer llegó a incomodarlos con ese espíritu de adivinación, y lo que hizo Pablo fue hacerle un bien a esta mujer porque la libertó, pero para esta gente no. Por eso les decía a mis hermanos que hoy el mundo, lo bueno que se pueda hacer para ellos es malo. Sí, es malo. Y lo malo, a eso sí lo llaman bueno, y eso sí lo llaman permitido. ¿Sí? Vamos a entrar al versículo 22, Hechos 16, 22, leámoslo. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y yo les decía a mis hermanos que en estos versos viene la parte que a muchos cristianos no les gusta, porque es bonito recibir bendiciones. ¿A quién le gusta recibir bendiciones de Dios? Bueno, unos 4, ¿no? El resto, ¿qué quieren? ¿Es bonito recibir bendiciones o no? Es bonito recibir bendiciones de Dios, saber que somos salvos, saber que un día nuestro cuerpo será glorificado, saber que tenemos una mansión como cantábamos ahorita. Es bonito. Pero ¿qué cuando el Señor dice es momento de probar la fe? A esa parte ya no nos gusta, mire. Es bonito tener en la mesa comida, alimento, tener vestido, pero ¿qué cuando las cosas faltan? Cuando vienen situaciones difíciles, mire. Es bonito cuando estamos tranquilos, cuando nadie nos acusa, cuando no tenemos conflictos con nadie, pero ¿qué cuando vienen los conflictos? ¿Qué cuando te acusan injustamente de algo que no has hecho? ¿Qué pasa en esos momentos? Eso vamos a ver, mis hermanos, cuando el Señor decide probar nuestra fe, como le estaba haciendo en este momento con Pablo y Silas, mire, probar nuestra fe. Yo les decía a mis hermanos que el oro lo prueban con un ácido, para quitarle toda impureza, todo residuo, toda escoria. Ese ácido otros metales los daña, pero el oro lo purifica. Así debe pasar con nosotros. Y vamos a ver a través de la palabra que debemos ser probados. No es una opción, es una necesidad para nosotros los creyentes, ser purificados. Y a veces llega ese ácido, mis hermanos. ¿A quién no le ha llegado ese ácido de las pruebas, de los desiertos, de las dificultades a la vida? Yo creo que a todos. Yo creo que nadie diga aquí,
No, a mí eso de las pruebas nunca, mira, a mí nunca, yo en mi vida cristiana desde que conozco a Cristo, todo ha sido color de rosa. Yo creo que nadie, yo creo que nadie. Y si hubiera alguien así, no estuviera hoy aquí, no estuviera aquí, estuviera de pronto en el mundo. Porque las pruebas nos van a hacer madurar, crecer. Amén. Desiertos, tormentas inesperadas, mire. Mire, habrá momentos, mis hermanos, donde podemos desanimarnos, sentir tristeza, hasta llorar, mire. Pero lo que jamás podemos hacer es tirar la toalla ante esos momentos difíciles. No podemos tirar la toalla. Tenemos que levantarnos y seguir adelante. Algunos van a sentir esas pruebas y tormentas más fuerte que otros, porque Dios nos creó a todos diferentes, mire. Algunos van a estar más firmes, otros como que el Señor va a necesitar estar más con ellos. Pero todos vamos a experimentar eso, mire. Lo único que debemos tener presente, mis hermanos, como les decía el domingo pasado, es que el Señor sigue estando en la barca. El Señor está en la barca, no se ha ido. ¿Se acuerda esa historia? Los discípulos, llega la tormenta y empezaron a sentir miedo y temor, porque el Señor estaba durmiendo. Y Señor, ¿no te da cosa con nosotros que estamos aquí, que vamos a perecer? El Señor no se había ido, seguía ahí. Pero a veces nosotros actuamos como si el Señor no estuviera, mire. Y por eso viene la desesperación y la duda. Porque a veces nos falta ¿qué? Fe. Como vamos a aprender, fe. Mire, cada colonia romana tenía 2 magistrados, para ver un poquito el contexto. Estos servían como jueces, pero ¿sabe qué? Ellos no se ciñeron a la justicia romana, porque ellos hicieron las cosas de la manera que ellos quisieron. ¿Dónde me suena parecida esa historia? El Señor Jesús fue llevado a cabo en un juicio injusto en la noche, mire, injusto. ¿Quién más? Esteban fue apedreado de una manera injusta, sin llevar a cabo un juicio. Mire, los cristianos experimentamos injusticias en este mundo. Las experimentaron ellos, las experimentaremos nosotros. La injusticia del mundo. Por eso debemos estar preparados, mis hermanos. Las injusticias del mundo. Cada colonia romana tenía sus magistrados, mire. Ellos no investigaron los cargos, no realizaron una audiencia justa, hicieron las cosas como a ellos se les dio, perdónenme la palabra, la gana, como quisieron hacerlo. Sí, arbitrariamente, mire, arbitrariamente. Por eso, mis hermanos, vamos a enfrentar injusticias en este mundo, pero lo único que debemos hacer es confiar en el Señor. Usted va a ver que a lo largo de esta enseñanza, la palabra clave, ¿sabe cuál es? Confiar en el Señor, confianza, confiar en el Señor. Esa es la palabra clave, mis hermanos. Dice que entonces le rasgaron sus ropas y les azotaron con vara. Ese era un castigo ilegal, porque ellos no habían sido acusados de cometer un crimen grave y tampoco habían sido sentenciados, porque no hubo un juicio justo. Mire, además, mire, este castigo con vara era bastante doloroso. Ellos cogían y amarraban un manojo de varas secas y cogían a la persona en su espalda desnuda y le daban con todo, mire, fuertemente. Era un castigo muy fuerte, mire, rasgaba la piel. Muchas veces esas varas, ¿sabe qué hacían? Astillaban la carne, causaban contusiones y a veces incluso le rompían algún hueso a la persona de la fuerza que ejercían, porque ellos no hacían así dándole un masaje, era duro, porque había maldad en esta gente, mire, ¿sí? Era un castigo fuerte. Pablo incluso narra ese castigo en otras 2 ocasiones. Mire lo que él dijo en 2 Corintios 11:25, mire. Mire lo que dijo Pablo, narrando ese mismo castigo en otras 2 ocasiones. 2 Corintios 11:25. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Pero dice, 3 veces he sido azotado con varas. ¿Cuántas veces lo han azotado a usted con varas? De pronto su mamá, ¿no? Cuando era pequeño con la varita en la cola. Pero en la espalda y con varas, de esa manera, yo creo que nadie. Fuerte, ¿no? Y dice el texto que después de que los azotaron mucho, no fue poco, mucho. La palabra puede ser hasta el cansancio, mire, de que los azotaron. Mucho.
Los echaron en la cárcel y mandaron al guardia que los custodiase con bastante seguridad, como si fueran los delincuentes más temibles, mire. Que los custodiasen a esos hombres, mira, a Pablo y a Silas. Aquí quiero hacer un paréntesis, mis hermanos, y quiero tocar un poco el tema del sufrimiento en los creyentes. Yo sé que a tal vez lo hemos tocado, pero quiero aprovechar esta parte que están viviendo Pablo y Silas para hablar un poco del sufrimiento, mire. Y yo les pregunto, ¿los cristianos sufren? Hay algunos que dicen no, porque nosotros somos hijos de Dios, somos reyes y sacerdotes. ¿Sufrimiento? ¿Cómo así? Porque hay lugares donde enseñan eso, mire. Y en lugares donde dicen que si usted está sufriendo es porque debe andar en pecado. Pero los cristianos sufren, mire. Los cristianos sufren. Hace poco escuchaba un mensaje que refutaban de este señor Casluna, que es uno de los herejes pues, más grandes que uno conoce. Y él decía, el Señor sufrió para que tú ya no sufras más. El Señor tuvo enfermedad para que tú ya no te enfermes, y el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que nunca más seas pobre. Mire, una tergiversación totalmente de la palabra. Y eso le enseñan a mucha gente. Tú, siendo cristiano, no debes sufrir. Tú no debes, y si estás sufriendo, algo andas haciendo. Pero no, mis hermanos, vamos a aprender que no es así. Mire, en la vida tendremos momentos buenos, pero también momentos malos. Sería maravilloso que todo fuera color de rosa, pero no sería lo mejor para nosotros, mire. No sería lo mejor para nosotros. Habrá momentos difíciles donde sufriremos y a veces lloraremos, como les decía, y el ser creyente no nos exime de eso. El domingo pasado yo les decía que el sol sale para justos y para pecadores, y el sufrimiento también es para no creyentes y para creyentes, mire. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que la gente en el mundo está sin Dios y tiene que pasar ese desierto solos, pero nosotros tenemos a nuestro Señor de nuestro lado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento en medio del desierto, mire. ¿Sí? Esa es la confianza, mis hermanos. Esa es la confianza que nosotros debemos tener. La confianza en el Señor. Mire, hay que diferenciar tres tipos de sufrimiento en la vida. Puede haber más. Yo he sacado estos tres, mire. Primero, sufrimiento por las diferentes circunstancias de la vida. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Nadie se lo espera, mire. Nosotros hoy salimos de la casa, no sabemos si lleguemos. Hay personas que han estado aquí en la iglesia y les han llamado, mire, su familiar murió. ¿Y usted qué tiene que hacer en ese momento? Es difícil. Un golpe fuerte, perder a alguien, es un tipo de sufrimiento que experimentamos en esta vida. Usted no puede decir, yo soy cristiano y por ser cristiano Dios no va a permitir que ninguno de mis seres queridos muera. No, vamos a tener que afrontar eso en algún momento. ¿Sí? Ser víctimas, no sé, de que nos roben, alguna calamidad, que perdamos el empleo, que suceda algo, puede pasar, mis hermanos. Los sufrimientos de la vida, la enfermedad, la tristeza, la soledad, generalmente ese tipo de cosas nosotros no podemos controlarlo. Usted no puede decir, mañana no me voy a enfermar. Eso va a pasar. ¿Quién no se enferma? ¿Quién no se ha enfermado? ¿A quiénes no nos, yo creo que a todos nos dio COVID aquí. O usted por ser cristiano no le dio. Hay casos sobrenaturales que el Señor puede obrar, pero generalmente todos luchamos contra ese tipo de cosas, mire. Sucesos que no podemos controlar. Segundo, mire, sufrimiento por la causa de Cristo y el Evangelio. ¿Quién está sufriendo por Cristo y el Evangelio? Ser rechazados, perseguidos por nuestra fe, mire. Incluso este tipo de sufrimiento, el Señor ya lo advirtió en su palabra. Nadie puede decir, yo me hice cristiano, pero yo no sabía que tocaba sufrir por Cristo. No, yo así no. Todos lo sabemos, aquí todos lo saben, ¿cierto? No hay ninguno que diga, no, en serio, yo me voy. Leamos, mire, Mateo 5, 11 al 12. Mateo 5, 11 al 12. ¿Qué dice? Bienaventurados sois. Ojo, mire, en estos textos vamos a encontrar palabras positivas y palabras negativas mezcladas en un solo texto. Que es raro ver eso, ¿no?
Mire, bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué? Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué palabras encuentra usted en esos textos, mis hermanos? Bienaventurados. ¿Qué es bienaventurados? Y encuentra otras palabras, mire, vituperen y persigan. Encuentra otras, mire, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos, mire. Hay palabras que son negativas a la mente humana, pero hay palabras que son buenas también dentro de esos textos, mire. Mis hermanos, el Señor dice que seremos afortunados a sus ojos cuando por su causa suframos, nos persigan, nos difamen con mentiras. Seremos afortunados, dichosos a sus ojos, mire. No quiere decir con eso que usted vaya a buscar que lo vituperen, ¿no? Eso pasa a veces en la vida, en el trabajo, en la familia, en la calle, en el barrio. Puede ser que por su fe a usted lo estén atacando, lo estén menospreciando, ¿sí? Lo estén vituperando, no sabemos. En nuestro contexto a veces suele pasar muy poco, pero pasa. Pero en otros lugares es más arraigado, mire, más arraigado. Tercero, sufrimiento como consecuencia de las malas decisiones que tomamos. Un tercer tipo de sufrimiento. Como por ejemplo servir de codeudores, mire, hacer malos negocios, no tomar el consejo de Dios y sus siervos. Hermano, no se meta en eso, le va a ir mal. No, es que yo sé que eso me va a ir bien y después anda sin saber qué hacer, mire. Hermano, no sirva como codeudor, y por ahí se metió y mire, está debiendo toda la mano de plata y sin saber cómo pagar. ¿Sí? Aquí también entra el sufrimiento como consecuencia del pecado, mire. Porque nadie puede decir, hermano, estoy sufriendo por Cristo. ¿Y qué hizo? No es que me pillaron con la otra mujer que tenía. Eso es sufrir por pecador insensato. Por eso, mas no por el evangelio, mire. ¿Sí? Hay consecuencias que nosotros a veces asumimos por nuestros pecados, mire. Y esas consecuencias traen sufrimiento. ¿Y qué tiene que hacer usted? Arrepentirse y pedirle al Señor que lo guíe en medio de eso. O si no, recuerde la vida de David. ¿Qué le pasó a David? Mire, por sus pecados, de todo le pasó a David, mire, por su pecado, consecuencias. Recordemos siempre, mis hermanos, lo que yo les he dicho: el Señor perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos genuinamente, pero las consecuencias quedan. Y yo les he dicho, y en una ocasión decía lo mismo: usted puede cometer adulterio en algún momento si no camina bien con el Señor y si no se pega de su palabra. Y Dios lo puede perdonar, pero usted puede perder su familia, sus hijos, su hogar. Y eso es algo que usted no va a recuperar muchas veces, mire. Así que pensemos bien cada paso que damos en la vida. Amén. Alguien dijo esto por ahí, mire, una frase que me gustó mucho: debemos ver la importancia de confiar en los propósitos de Dios en medio del sufrimiento, aun cuando no sepamos cuáles sean estos. Y alguien decía ahí: usted no le pregunte a Dios por qué, Señor, sino pregúntele para qué, Señor. ¿Qué quieres mostrarme con esto? ¿Qué quieres en mi vida formar? Veremos más adelante cuál era el propósito del sufrimiento de Pablo y Silas, mire. Sigamos con este tema, mire. El sufrimiento, como todas las experiencias que vivamos en este mundo, está dirigido por la mano soberana de Dios. Eso tiene que tenerlo en mente, mis hermanos. El Señor dirige todo eso. Mire, y al final, ¿sabe qué vamos a aprender, hermanos? Que posiblemente nunca sepamos por qué sufrimos, en algunos casos. Puede que el Señor no nos muestre por qué fue el sufrimiento. De pronto allá arriba ya entendamos. Lo único que debe hacer usted, ¿qué es? Confiar en el Señor. Confiar en el Señor, mire. Esa es la respuesta verdadera al sufrimiento: confiar en el Señor. Tristemente en muchas congregaciones, mis hermanos, ya no se habla de esto. Ya no se habla de sufrimiento, ya no se habla de pecado, ya no se habla de infierno. Todo es un mensaje light, al gusto del cliente, lo que la gente quiere escuchar.
Y por eso la gente vive engañada, mire. Mensajes plagados de humanismo, confesión positiva y cosas antibíblicas. Pero es bueno cuando entendemos lo que de verdad la palabra dice. Para cuando usted llegue a esas cosas, usted ya esté preparado. Veamos algunos ejemplos de sufrimiento en la Biblia. Así que tome su Biblia, vamos a ver. ¿Cuál es el sufrimiento más conocido en la Biblia? Hablamos de sufrimiento y a usted se le viene a la mente Job. Job, mire. ¿A quién le gustaría sufrir como Job? Nadie, creo, ¿no? Algunos dicen, a mí me gustaría cuando ya a Job le restituyeron todo. Ahí sí que bonito. Pero pasar por todo ese proceso que pasó Job, no. Podríamos decir que el ejemplo de Job es sufrimiento extremo, mire. Perdió sus bienes materiales, perdió sus familiares, perdió su salud, sus amigos comenzaron a decir cosas que no eran. Tremendo, mire, tremendo. Pero mire, Job nunca se enteró lo que Dios había hablado con Satanás en el capítulo 1. Él no se enteró de esa conversación. ¿Sí? Fue un momento difícil para Job, mire. Aún su esposa, ¿se acuerdan que le dijo? Sí. La otra vez, no sé si era Pastor Alberto, decía, el Señor le restituyó todo, pero le dejó la misma esposa, ¿no? Pero yo creo que le cambió el corazón a esa mujer después de ver ese testimonio, mire. Después de ver ese testimonio, ¿quién no? ¿Sí? Eso quiere decir que el matrimonio es para toda la vida, mire. Así que usted va a estar toda la vida con esa persona, ¿sí? Así que si están peleándose como perros y gatos, reconcíliense. Porque si no, grave, mire. Sufrimiento extremo, mire. La historia de Job. Sí, aún sus amigos, ¿se acuerda que sus amigos no entendían ni siquiera lo que Job estaba pasando? Y ellos hablaban de acuerdo a su perspectiva. Es que tú debes estar en pecado, le decían. ¿Sí? Insensatos. Y a veces puede pasar eso, mis hermanos, que usted esté sufriendo y algún hermano le diga, ay, debes andar haciendo algo mal, ¿qué pasará? Debe estar pecando. Y posiblemente solo es que Dios está probando nuestra vida. Como lo estaba haciendo con Job, mire, probando nuestra vida. Veamos otro tipo de sufrimiento, la historia de José en el libro de Génesis, mire. ¿Qué sufrió José? ¿Se acuerda? Mire, José tuvo que atravesar un camino lleno de dolor, de injusticia, de desprecio, de un camino doloroso. Él experimentó rechazo, odio, maltrato de sus propios hermanos, mire, de sus propios hermanos. Tremendo, ¿no? ¿Y cuál fue la actitud de José? Seguir confiando en el Señor, mire. Tremendo, ¿no? Tremendo, mire. Génesis 39, 21 al 23. Aquí vemos los beneficios, mis hermanos, de seguir confiando en el Señor, aun cuando el panorama sea oscuro y difícil. Génesis 39, 21 al 23. ¿Qué dice? Mire, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mire, aún en la cárcel, mis hermanos. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todas las personas que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mire, mis hermanos, aún en el hueco más profundo que nosotros podamos encontrarnos, el Señor está ahí. ¿Qué necesita el Señor de nosotros? Confianza, confianza. Eso es lo importante. Creer. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Confianza, mire. Y mis hermanos, confiar en Dios cuando todo marcha bien, eso es fácil. Que usted tenga comida, que las cosas marchen bien, eso es fácil. Confiar en Dios en esos momentos. Pero confiar en Dios en los momentos duros de la vida, ese es el reto para nosotros como creyentes. Ese es el reto, mis hermanos. Experimentar su presencia en nuestras vidas cuando hay tormentas, tener la actitud correcta, eso es el reto para nosotros como creyentes. Ahí es donde de verdad
se mira quién es y quién no es. Miremos otro, mire, Nehemías. Mire, Nehemías sentía una profunda aflicción y dolor por su pueblo, por Jerusalén, porque a él le dieron unas noticias difíciles. ¿Qué sucedería a usted si le da una noticia, Dios no lo permita, le digan, no, tu casa allá está destruida, tu familia quedó mal, pasó esto, pasó aquello? ¿Cómo recibe usted esa noticia? Hay gente que se desespera, le puede dar hasta un ataque si sufre del corazón. O sea, como pasó con este hombre Elí, ¿se acuerda? El arca se la robaron y tus hijos murieron. ¿Y qué pasó con el viejito? Se fue para atrás, se rompió el cuello y se murió, mire. Una noticia. ¿Quién ha recibido noticias difíciles en la vida? Mire. A un ser querido que diga, no, es que lo hospitalizamos. Mire, a mí, yo recuerdo la ocasión en que me llamó mi hermano y me dijo, mi madre se desmayó y está inconsciente y nos toca llevarla al hospital. ¿Cómo cree que uno recibe esa noticia? A uno se le mueve el mundo. Más aún que a uno le digan murió un ser querido. A usted se le mueve el mundo. Es que yo soy cristiano y yo soy fuerte y a mí no me mueve nadie. Mentira, somos seres humanos. Por más espiritual que usted sea, una noticia fuerte va a mover su mundo. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Debemos estar preparados porque ese tipo de noticias van a llegar un día. Van a llegar. A Nehemías le llegó esta noticia, mire, lo que estaba pasando. Pero ¿sabe qué? Esa noticia no le impidió seguir confiando en Dios. Seguir confiando en Dios, mire. ¿Y qué hizo él? Poner manos a la obra, orar y ayunar. Orar y ayunar. La vida de Nehemías, mire. Eso nos muestra, mis hermanos, que en los momentos difíciles de la vida, la confianza en Dios nos debe llevar también a actuar. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Leamos Nehemías 1, 3 al 5. Nehemías capítulo 1, versículo 3 al 5. Nehemías 1, 3 al 5. Y me dijeron, miren lo que le dijeron a Nehemías, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. ¿Qué hizo Nehemías? Lloró. Mis hermanos, no está mal llorar cuando estamos pasando por sufrimiento, cuando viene una noticia mala, es normal porque somos humanos. Lloró, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, mire. Mis hermanos, no está mal hacer duelo. ¿Qué es el duelo? Tratar de sobrellevar ese dolor por un tiempo. Puede ser que en algunos el duelo sea más largo y en otros menos. Depende cómo estemos porque somos diferentes. Pero cuando usted vea a un hermano en duelo, no lo juzgue. Ay, no, pero es que miren cómo anda. Ay, no, pero es que si yo fuera, yo estuviera. No. Debemos ponernos en los zapatos de los otros para saber qué están sintiendo. Por eso yo no me gusta eso de mi sentido pésame que la gente dice a veces. Ay, murió un ser querido, lo siento mucho. Es mentira, usted no lo siente mucho. Nadie puede sentir lo que siente otro. Tiene que ponerse en sus zapatos y vivirlo para sentirlo de verdad. A menos que usted tenga el don de misericordia, usted no va a sentir lo mismo que siente el otro. Por eso yo no creo en eso, mire, de que, ay, lo siento mucho. Puede ser que alguien lo diga sinceramente, pero es difícil que usted sienta lo mismo que estoy sintiendo yo cuando me pasa algo duro en la vida. Por eso usted no juzgue a nadie cuando esté en duelo y en dolor, porque somos diferentes. Mire, el Señor trabaja de formas distintas con cada uno. Dice, hice duelo por algunos días, pero no se quedó ahí, mire, ¿qué hizo después? Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Yo he aprendido a orar de esa manera, mis hermanos. Usted tiene que exaltar a Dios en todo momento. Señor fuerte, poderoso, soberano. Pero muchas veces, ¿qué decimos nosotros? Señor, ¿cómo es posible? Soy tu hijo, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué?
Exaltemos al Señor. ¿Qué hizo Nehemías? Lo exaltó, mire, oró. ¿Usted cree que Nehemías no estaba triste todavía? Claro, pero eso no le impidió alabarlo al Señor, aclamarlo en medio de ese dolor, mire. Recordando que Él guarda el pacto, que Él es soberano, que Él tiene todo bajo control, mire. Sintió tristeza primero, que es normal. Como les digo, somos humanos, pero no se quedó ahí. ¿Sabe cuál es el problema, mis hermanos? Que muchos se quedan ahí en el dolor y en el duelo. Y es cuando usted dice, ay, yo ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no, yo voy a la iglesia, leo la Biblia y veo a Dios lo que pasó. Murió mi ser querido, o perdí esto, o perdí mi empleo. ¿Para qué sirve ir a la iglesia? Yo ya no voy. Y se pierden de la iglesia, ya no se congregan. Hermanito, ¿qué pasó? No, ya no quiero saber nada de la iglesia. No, eso es mentira, eso. ¿Por qué? Porque se quedaron en el duelo y en el dolor. Pero el siguiente paso, ¿cuál es? Orar a Dios y ponerse en sus manos. Es la única forma que nos levante, mis hermanos. La única forma, mire. Nehemías se entristeció, pero después ayunó y oró delante de Dios, mire, para recibir fortaleza y dirección. Es el llamado para nosotros, mis hermanos. Ese es el llamado para nosotros. Después del duelo y del dolor, caer de rodillas delante de Dios a suplicar por su misericordia. Es lo único que nos queda para recibir fortaleza. Veamos otro ejemplo, el rey David. ¿Qué pasó con el rey David? Mire, cuando Saúl lo perseguía para matarlo, ¿sabe quién fue su ayudador, su refugio, su roca? El Señor. Imagínese, David es proclamado rey, pero no se posicionó en ese momento. Vino años de persecución, donde David tuvo que huir, pasar hambre, necesidad. Hasta recuerda una vez que tuvo que hacerse loco donde los filisteos para que no lo agarraran, y que andaba babeando, dice la Biblia, y rayando las paredes. David le pasó de todo, mire. Mire, David caminó mejor con Dios en medio de la persecución que cuando ya fue rey y fue bendecido. Ahí fue cuando se torció, mire. Pero en medio de la persecución escribió los salmos más hermosos que usted lee en la Biblia. Mire, le damos una parte de ellos. Salmo 18, 1 al 6. Mis hermanos, ¿para qué servían las fortalezas, los castillos? ¿Para qué servían? Para refugiarse, para protegerse, no solo de los enemigos, sino de los animales salvajes en esa época. Mire, usted entraba al castillo o entraba a la fortaleza y usted se sentía seguro en ese lugar. Mire lo que dijo David. ¿Qué comienza diciendo? Te amo, oh Jehová. Mire, ¿en qué momento está David escribiendo? En un momento de persecución, de angustia y de escasez. Recuerde, y mire lo que dice. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. Mire esas palabras: refugio seguro, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, nuevamente dice David. En él que confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, un refugio alto donde el enemigo no podía llegar. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Sheol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia, ¿qué dice? Invoqué a Jehová y clamé a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mi hermano, ¿cuál es la respuesta nuestra al sufrimiento y al dolor? En mi angustia clamé al Señor. Yo no sé si usted esté pasando en esta mañana por un momento de tristeza o dolor o pérdida o angustia, no sé. Pero mire, la mejor respuesta es confiar en el Señor. Y la confianza tiene que llevarlo a actuar, no a quedarse en el dolor y la tristeza toda la vida. Clamar al Señor. David, mire, un ejemplo.
Veamos otro. Daniel. ¿Usted cómo piensa que se sentía Daniel antes de ir al foso de los leones? ¿Cómo piensa que se sentía? ¿Qué tal si a usted le dijeran, mi hermano, mi hermana, el día de mañana te vamos a asesinar por tu fe? ¿Cómo pasaría usted el último día? ¿Cómo lo pasaría? ¿Cómo? ¿Quejándose? Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo lo pasaría? ¿Cómo pasaría Daniel el último día, mire, antes de ser llevado al foso de los leones? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, mis hermanos? Daniel 6:10. Daniel 6:10. Daniel 6:10. Mire lo que dice. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, recuerden el contexto, estos sátrapas, enemigos de Daniel, dijeron, ¿cómo hacemos caer a Daniel? Busquémosle su punto débil. ¿Cuál era el punto débil de Daniel para ellos? Daniel oraba a Dios 3 veces al día. Hay una canción, ¿no? Oraba a Dios. Mire, su relación con Dios era intocable. Oraba al Señor 3 veces. Dijeron, por ahí lo cogemos. Hicieron un edicto donde aquel que orara a otro Dios que no fuera Darío, que pues no era un Dios, era un rey, pero ellos lo hicieron ver como un Dios, sería llevado al foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel? Mire, cuando supo del edicto. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. ¿Qué tal le digan, mi hermanito, usted ya no puede asistir a la iglesia o lo metemos a la cárcel? ¿Qué va a hacer? No, yo ya no voy a la iglesia, no, qué miedo por allá, no, yo me quedo en mi casa. ¿Qué haríamos, mis hermanos, si el día de mañana dan ese edicto? Difícil, ¿no? Difícil. Pero ¿qué hizo Daniel? Mire, siguió orando al Señor. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Señor. Lo mismo que Nehemías, mire, orar a Dios. Si usted ve la historia, aún el rey Darío estaba más preocupado que Daniel. El rey Darío estaba más preocupado, mire. Dice, no lo busque, se lo leo rápidamente, Daniel 6:23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, cuando ya lo fue a ver, ¿no? Al otro día. Y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Había confiado en su Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Confió en el Señor. Confió en su Dios, mire. Mis hermanos, aún si Dios no hubiera rescatado a Daniel del foso, él hubiera seguido confiando en él. Recuerden a los amigos de Daniel, Mesac, Cedrac y Abednego. Ellos dijeron, rey, no nos vamos a postrar delante de tu Dios. Aún, parafraseando, aún si Él no nos salva, no vamos a postrarnos. Mire. Mis hermanos, puede ser que a veces Dios nos libra, puede ser que a veces no. Sea lo uno, sea lo otro, debemos seguir confiando en el Señor. Amén. Veamos el último caso, a ver, ¿si es el último? Elías, mire. Esa historia la conocemos mucho, mire. Elías debajo del enebro, ¿qué quería? Morirse. Jezabel dijo, busquen a Elías y mátenlo. Y Elías se fue a esconder debajo de ese enebro y quería morirse. Señor, quítame la vida, decía. Quítame la vida. Quería morirse, estaba mal, estaba triste, mire. Pero ¿sabe qué? El Señor no lo abandonó, estuvo ahí fortaleciéndolo. Leamos, Primera de Reyes 19, 4 al 8. Primera de Reyes 19, 4 al 8. Y él se fue por el desierto un día de camino, o sea, Elías. Y vino y se sentó debajo de un enebro, ¿y qué deseaba? Morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Alguna vez usted no ha dicho, Señor, quiero morirme, ya estoy cansado de esta vida, ya solo problemas, deudas, quítame la vida? ¿No ha dicho alguna vez así? Ah, no, yo nunca. ¿Sí? Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Levántate y come, le dijo. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. ¿Y qué hizo? Comió, bebió y ¿qué? Volvió a dormirse. Y otra vez en su dolor y en su tristeza, mire. ¿Qué pasó? Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, el ángel de Jehová es Cristo, eso es una cristofanía, ¿no? Para que lo sepamos. Levántate y come, porque largo camino te resta. Mis hermanos, el Señor es paciente y misericordioso. Levántate. Elías comió y otra vez se durmió. Levántate, nuevamente le dijo. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mis hermanos, el Señor jamás nos va a dejar a nosotros. Y por más tercos y testarudos que seamos, va a estar, levántate, vamos. No, Señor, ya no quiero ir a la iglesia. Levántate. No, es que ya no quiero. Levántate, siempre. Así ha sido con nosotros, mis hermanos. Si no fuera por eso, ni yo ni ustedes estuvieran aquí. Levántate y sigue adelante, porque mucho camino te queda por delante. ¿Qué particular usted ve en estos hombres, mis hermanos? ¿Qué es lo particular de estos hombres? ¿Qué tenían ellos? La confianza, la fe en el Señor, la esperanza que tuvieron en el Señor. Usted pueda decir, pero ellos eran Daniel, ellos eran José. No, mis hermanos, eran seres humanos débiles y falibles como nosotros. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que nosotros a veces no tenemos fe en el Señor. A veces venimos a la iglesia porque toca, porque es domingo y si no voy, ¿qué dirán? Pero a veces nos falta fe para acercarnos al Señor, para confiar. Usted puede venir hoy con un problema grave en su vida, irse de este lugar con el mismo problema en su corazón, con la misma preocupación, con la misma duda y con el mismo miedo, y no dormir estas noches. Y venir el otro domingo, ay, qué linda la palabra, pero no ponerla en práctica. No ponerla en práctica. Mire, yo estaba investigando y la iglesia en Irak se ha vuelto una de las iglesias que más ha crecido en el mundo. Que más ha crecido, mire, en el mundo. ¿Y sabe por qué? Por la persecución. ¿Será cómo así? ¿Por la persecución? Por la persecución, mire. Mire, el gobierno en Irak ha prohibido la Biblia. En muchas ciudades han prohibido que los cristianos se reúnan. ¿Qué han tenido que hacer? Las iglesias las han cerrado, las han sellado. Usted va por Irak y va a encontrar avisos en las iglesias de selladas. Como acá encuentra en Bogotá esos bares donde los sellan por incumplir los protocolos. Allá hay iglesias selladas por el gobierno. ¿Qué han hecho los cristianos? Han comenzado a reunirse en casas, a escondidas, a leer la Biblia. Las Biblias tienen que llevarlas escondidas. Y uno diría, todo esto haría que la iglesia mengüe. No, ha hecho que la iglesia crezca. Que la iglesia crezca, mire. Han censurado canales de televisión, han censurado páginas web cristianas. ¿Y sabe qué ha ocasionado eso? Curiosidad en los inconversos. Ellos dicen, ¿cómo es posible que esta gente esté dispuesta a sufrir y a morir por ese tal Jesucristo? ¿Qué tiene esa religión? Dicen ellos. Y muchos que están decepcionados del gobierno iraquí han llegado al evangelio. Porque han dicho, ¿por qué prohíben la Biblia? ¿Qué tiene ese libro? ¿Qué tiene ese libro? Y muchos han comenzado a leer la Biblia. Muchos han llegado al evangelio por la persecución y por ver el ejemplo de los cristianos, mire. Dicen, ¿cómo es posible que esta gente esté dispuesta a morir por ese Jesucristo que llaman?
¿Y cómo es posible que sean torturados? ¿Cómo es posible? Y la gente ha ido llegando al Evangelio, mire. Llegando al Evangelio, mire. ¿Sabe qué ha hecho el sufrimiento y la persecución? Que la iglesia crezca y madure en la fe. Porque sabe que, mis hermanos, la bendición es más probable que haga que un cristiano se pierda que el sufrimiento. Porque cuando usted es bendecido, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué busco la Biblia? ¿Para qué oro? Pero cuando usted está sufriendo, ¿qué hace? Ahí sí, a buscarlo al Señor, ¿no? La oración de una persona que está en bendición es muy diferente a la oración de una persona que está en sufrimiento, mire. Porque el que está bendecido, dice, gracias Señor por esta bendición, gracias Señor. Pero el que está sufriendo, ¿cómo la hace? Con toda su alma, porque es lo único que tiene, mire. Eso ha pasado en Irak, mis hermanos. La prueba, la persecución nos acercan más a Dios. Mire, mis hermanos, nos acercan más a Dios. Mire, mis hermanos, a veces nosotros sufrimos y nos lamentamos. Pero ¿sabe qué? Eso nos hace ser egoístas, porque solo vemos nuestro entorno, pero hay hermanos en Cristo que están sufriendo más que nosotros, que están allá en Irak sin una casa donde vivir, sin comida, porque les han quitado todo. Y usted a veces, usted y yo sufrimos perdóneme la palabra, por tonteras. Ay, me dio gripe, ay no, ya no voy a la iglesia y estoy mal y ay Dios, ¿por qué permites eso? A veces sufrimos por tonteras en la realidad, pero esa gente sufre de verdad por Cristo. Y a veces nosotros no nos congregamos por tonteras. Ellos van a la iglesia aún en medio de la persecución, mire. Aún en medio de la persecución. Debemos ver, mis hermanos, que hay gente que sufre más que nosotros. Mire, leamos lo que dice Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Mire lo que dice. Leamos hasta el 10. Mire lo que dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, el mismo que nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire, eso hace el Señor en nosotros cuando sufrimos, mis hermanos. Usted después de sufrir no va a ser el mismo. Cuando tiene la mejor actitud delante del sufrimiento, no va a ser el mismo, porque va a entender de verdad lo que el Señor está haciendo. Mire, mis hermanos, aún en medio de la Inquisición hubieron hermanos verdaderos en Cristo que pudieron haber negado al Señor. Y usted dirá, ay no, pero eso a gente, ¿cómo va a negar al Señor? Yo nunca lo hubiera hecho. Quiero verlo a usted acostado en una mesa y que le coloquen una rata viva en su estómago, le coloquen una vasija de metal encima y comiencen a calentar esa vasija y la rata tenga que salir por sus entrañas, abriéndolas lentamente hacia el otro lado. Esas eran las torturas de la Inquisición para los cristianos. No podemos juzgar el sufrimiento de otros hasta que nosotros estemos parados en esos zapatos. Ay, ese hermano, mire, no viene a la iglesia ya hace 2 días. Uy, no, ese hermano, usted no sabe que puede estar sufriendo. Puede estar pasando por su duelo. Ore por él, anímelo, fortalézcalo. Si ya no vuelve, pues debemos buscarlo, animarlo. Pero no podemos juzgar a otros, mire, de esa manera. ¿Qué haríamos nosotros estando en una mesa con esas torturas? Usted no puede, no, yo no negaría al Señor. Seríamos como Pedro. Señor, aunque me lleven a la muerte, yo no te voy a negar. ¿Y qué hizo? No sabemos qué haríamos, mis hermanos, a menos que lo vivamos. Si mañana prohíben ir a las iglesias, yo voy a estar ahí. Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. No sabemos, mis hermanos. No sabemos. ¿Quién ha experimentado más sufrimiento en esta vida, mis hermanos?
en este mundo? Nuestro Señor Jesucristo, mire. Él ha experimentado más sufrimiento que todos. El Señor Jesús en el monte de los olivos sintió angustia. ¿Por qué sintió angustia, mis hermanos? ¿Por qué sintió angustia? ¿Porque tenía que enfrentarse a la cruz, al desprecio, a que lo escupan? No. Muchos cristianos a lo largo de la historia fueron a la hoguera cantando alabanzas mientras los quemaban. ¿Y usted cree que el capitán nuestro Señor, va a llorar por una cruz? No. El Señor sintió angustia y derramó gotas de sangre, sudor, perdón, de sangre, porque Él tenía que separarse del Padre. Esa perfecta comunión que el Hijo y el Padre tuvieron, en la cruz se rompería por un momento, mire. Esa era la angustia del Señor. Esa era la angustia. ¿Por qué? Por nosotros. Porque Él cargó todo el pecado del mundo en sus hombros. Se hizo maldición por nosotros, dice la palabra. Se hizo maldición por nosotros. ¿Quién sufrió más en esta vida? Él. No solo espiritualmente, sino físicamente. ¿Quién soporta latigazos de esa manera? Su cuerpo desgarrado totalmente, desfigurado. Isaías dice que apartamos su rostro de él, no quisimos ver, porque era un espectáculo terrible. Ver su cuerpo desgarrado totalmente. Tener que cargar una cruz que pesaba más de 15 kilos, más o menos 3 kilómetros. Su cuerpo totalmente sin agua. El sufrimiento inmenso, una corona de espinas que le rompió sus capilares, ser escupido, ser golpeado, porque dice que lo golpeaban y le decían, dinos, ¿quién te golpeó? Si usted no puede dimensionar y valorar eso que hizo el Señor, usted no dimensiona y valora nada. Y no debería estar aquí, perdóneme. Pero si usted no valora lo que el Señor hizo, no debería estar aquí. Perdóneme, pero es la verdad. ¿Quién sufrió más? Él, por nosotros. Si no valoramos eso, no debemos estar aquí. Somos indignos de estar aquí sentados. Si no valora usted eso. Perdóneme, pero se lo digo. Y podemos llegar a hacerlo, mis hermanos. Se separaría del Padre, mis hermanos. Se hizo maldición por nosotros. ¿Quién puede entender el sufrimiento de este mundo, el rechazo, el desprecio, el odio? El Señor, porque Él lo vivió aquí. ¿Cree usted que cuando usted sufre y lo tratan injustamente, Dios no lo sabe? Lo sabe, porque Él lo vivió, porque Él lo experimentó más que usted, 1000 veces más que usted. Por eso Él puede entendernos, mire. Estamos aprendiendo Hebreos en los devocionales. Dice que este sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Porque Él vivió en carne propia todo eso, mire. Todo eso, mis hermanos. Les leo rápidamente por el tiempo, ya voy a terminar. Marcos 14, 32 al 36. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mientras él estaba angustiado por lo que iba a experimentar, ¿qué hacían sus discípulos? Estaban preocupados de quién era el mayor en el reino de los cielos, mire. Mientras él estaba angustiado, no pudieron ni velar junto con él. Y saben, mis hermanos, a veces cuando nosotros suframos, confíe en Dios, no en el hombre, porque muchas veces vamos a estar solos. No quiero decirle que no se apoyen los hermanos, pero confiemos en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es que yo confío en mi hermano y mi hermano me decepcionó. No, confía en Dios. Muchas veces vamos a estar solos, como el Señor lo estuvo en ese monte Getsemaní, pero no solos completamente, porque el Señor sí va a estar ahí con nosotros. Amén, mis hermanos. 5 minuticos, ya termino. Por eso, mis hermanos, no podremos entender el sufrimiento de otras personas, de otros hermanos en Cristo, hasta que nosotros lo vivamos, hasta que nosotros experimentemos eso. Usted no va a entender lo que es perder a un ser querido
hasta que usted lo pierda, mire. Ahí vas a ver el dolor que se siente. Dios no permita que pase, pero va a pasar, mis hermanos. Porque este cuerpo va deteriorándose. Un día vamos a morir nosotros. Nuestros padres un día van a dejar este mundo. ¿Está preparado usted para eso? Yo a veces siento dolor porque a veces no me siento preparado, pero le pido, Señor, dame fuerza, porque sé que será un momento muy difícil, pero necesitamos estar firmes, preparados, mis hermanos. Necesitamos estar firmes. Como les digo, mis hermanos, tristemente algunos cristianos se alejan más de Dios en los momentos de bienestar y prosperidad. Se alejan más de Dios, mire. Mire, Dios tiene propósitos con todo. Él no dice, quiero que Keiner sufra, quiero verlo sufrir, quiero verlo ahí que sufra. No, mis hermanos. O quiero verlo al hermano, no sé, a Diana, quiero verla sufrir. No. Dios tiene propósitos en medio del sufrimiento. Usted lo sabía, Él tiene propósitos, mire. ¿Sabe cuál es su anhelo? Ver formado a Cristo en su vida y en mi vida. Que estemos más cerca de la estatura del varón perfecto. Cada día, mire. Cada día. Job sufrió muchísimo. Pobrecito Job. Dios, ¿cómo le va a permitir pasar por todo eso? Porque Dios tenía propósitos con la vida de Job. Tenía propósitos, mire. Dios estaba refinando, puliendo a Job. Por eso nosotros encontramos esas palabras, mire, Job 42, 4 al 6. Leámoslo. Job 42, 4 al 6. Job 42, 4 al 6. Mire lo que dice Job. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué le dice? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mis hermanos, Job era un hombre justo y dijo, de oídas te había oído. ¿Y nosotros qué? Nosotros podemos estar hasta menos que Job en buscar al Señor. Y él, siendo un hombre justo delante de Dios, dice, de oídas te había oído, mas ahora de verdad te veo. Porque en el sufrimiento usted puede experimentar de verdad a Dios y su palabra. Ahí de verdad. Es difícil, mis hermanos, aprender a confiar en Dios en medio de la angustia y el dolor. Es difícil la preocupación. Ya que a veces el temor, la duda, nubla nuestro entendimiento y usted como que comienza a ver nublado y no lo ve al Señor. Pero ahí es cuando nosotros debemos estar más pegados de Él, mire. A veces vemos a Dios con sus ojos naturales. Vemos a Dios, con nuestros ojos naturales y no vislumbramos todo el panorama. Pero cuando ya pasamos ese desierto, usted puede ver a la lejanía y decir, de verdad el Señor guió nuestras vidas y nos ayudó. Yo hace años contaba esta experiencia en una predicación. Miren, cuando murió mi papá a los 7 años, fue duro y difícil. Y un momento donde uno puede decir, Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué me dejaste sin papá a tan temprana edad? Pero cuando usted recorre el camino y viene a donde estoy parado, usted dice, era necesario. Porque si mi papá hubiera vivido, posiblemente yo no estuviera aquí. Porque su ejemplo no fue el mejor, no era el mejor. El Señor hace cosas que a veces en nuestro razonamiento humano decimos, ¿por qué? Pero el Señor es sabio, mis hermanos. Él no mueve una ficha sin saber dónde van a quedar el resto. Amén. Él es sabio. No se trata de usted, no se trata de mí, se trata de Él. Y si Él tiene que meternos al horno para cumplir sus propósitos, para su gloria, Él lo va a hacer. Y Él va a seguir siendo digno y santo por medio de eso, mis hermanos. Y además debemos tener claro, mis hermanos, Dios jamás prometió que la vida cristiana va a ser fácil. ¿Alguno de ustedes le prometieron eso? Si le prometieron eso, lo engañaron y le vendieron un evangelio falso y barato. Todo el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y el que quiera ganar su vida la va a perder por mi causa. Pero aquel que la pierda por mi causa, ese de verdad la va a ganar, dice el Señor. Ya termino, 2 minuticos, mis hermanos. De minuto en minuto les voy a robar.
Mire, al contrario, mis hermanos, Pablo constantemente nos recuerda que debemos estar firmes y perseverantes. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos difíciles, tiempos difíciles, mis hermanos. Pero nunca vamos a perseverar en vano, mis hermanos, porque hay una promesa de parte de Dios, una promesa. ¿Y sabe cuál es la promesa? Que Él nos va a mantener en victoria y tenemos la vida eterna asegurada. ¿No le alegra? La vida eterna, sí, pero es cuando me muera. Tiene la vida eterna. Ese es el mayor tesoro. No las riquezas de este mundo, son perecederas. Perecederas, mis hermanos. Hoy tenemos, mañana posiblemente no, y mañana volveremos a tener. La vida eterna es lo más importante. Ya para casi terminando. Santiago, pero no lo busque, se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Me gustó mucho esta versión. Santiago 1, 2 al 4, dice así, mire: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Alégrense. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Las pruebas traen paciencia a nuestra vida. ¿Paciencia en qué? En esperar en Dios, en aguantar. El Señor dice, aguanta un poco más. El Señor dice, aguanta. ¿Sí? Aguanta. Posiblemente esa enfermedad que tú tienes la vas a tener que vivir toda tu vida en esta tierra. No, hermano, qué esperanza que me da. O posiblemente el Señor te la quite. Pero no estés esperanzado en que te la quite o no te la quite. Está esperanzado en que sea lo uno, sea lo otro, debes seguir confiando en el Señor hasta el final. Esa es la esperanza, mis hermanos. Los cristianos servimos a un Dios que ha estado en esta tierra, como les digo, ha sufrido todo. Y Él sabe cómo mantenernos, mis hermanos. Cómo mantenernos. Y como aprendimos en Hechos 15, mis hermanos, puede ser que a veces Dios obre de una manera o puede ser que obre de otra. Hubieron creyentes que confiaban en Dios en Hechos que murieron y hubieron otros que fueron rescatados de la muerte. Sea lo uno, sea lo otro, el Señor obró justamente y conforme sus propósitos. Sea bendito el nombre del Señor siempre. Amén, siempre. Termino con esto, mis hermanos, ahora sí. Si nos preguntamos qué tanto le importa al Señor el tema del sufrimiento y el dolor en este mundo, porque hay gente que dice, ay, el Señor, mire los niños muriéndose en África, muriéndose por allá, mire la pobreza y a Dios no le importa. Si usted quiere saber cuánto le importa a Dios el tema del dolor y el sufrimiento, mire hacia la cruz, allá está la respuesta. Mire la cruz, ahí está. Ahí está el dolor supremo muriendo por usted y por mí. Ahí está la respuesta, mire. Esa es la respuesta, mis hermanos. Y como le digo, mi hermano, si está pasando por tribulación o prueba, sufrimiento en este momento, confíe en el Señor. Y le dejo este versículo para que se lo lleve en el corazón. Segunda de Corintios 1, 3 al 4. Se lo leo rápidamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 4 veces aparece la palabra consolación en estos textos. El Señor nos consuela, ¿para qué? ¿Para que estemos bien? No, para que consolemos a otros. Por eso le digo, mi hermano, el único que puede decirle a usted lo siento es aquel que ha vivido lo mismo. Si usted ha perdido a un ser querido, usted tiene la autoridad en su corazón para decirle, siento lo que te pasó, lo siento mucho, porque yo también lo viví. Y usted va a poder consolar a esa persona. Bendito sea el Dios que nos consuela. Si Dios permite, seguiremos el próximo domingo mirando qué pasó con Pablo y Silas frente a ese sufrimiento que estaban viviendo. Oremos, mis hermanos, y bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero toma agüita. Padre eterno y santo,
Quiero terminar, Señor, esta enseñanza, este tiempo, Dios, pidiéndote, Señor, que nos des fe, Señor. Los discípulos te decían, aumenta nuestra fe, Señor, porque muchas veces lo que nos falta, Padre, fe para seguir confiando en ti, fe para seguir viendo tus propósitos en medio de los momentos difíciles. Fe para seguir adelante en el camino cuando ya no hay fuerza ni esperanza, Señor. Señor, yo no sé lo que mis hermanos tengan que estar pasando en este momento de sus vidas. Posiblemente están pasando por momentos de enfermedad, momentos de tristeza, momentos de preocupación, deudas, aflicciones, acusaciones falsas. No sé, Señor, lo que estemos pasando, pero lo que sí sé, Señor, es que tu palabra nos promete que tú vas a estar con nosotros en medio de esas tormentas, Señor. Por eso te pido, Señor, que guíes a mis hermanos, que les hables a través de tu palabra, para que ellos puedan tener la plena certeza y confianza de que tú estás acompañándonos, de que tu mano poderosa nos lleva, Señor, de que aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú vas a estar con nosotros, que tu vara y tu callado nos va a acompañar, nos va a dar aliento en medio de todo eso, Señor. Gracias, Señor, porque moriste en la cruz por nosotros, te hiciste maldición por nosotros, llevaste el dolor más grande por nosotros, Señor, la condenación eterna. Gracias, Señor, porque por ese sacrificio podemos estar hoy aquí, Señor. Y tendremos tormentas, tendremos desiertos, tendremos momentos difíciles, sufriremos, pero te tenemos a ti, Señor, y eso debe ser nuestro galardón, nuestro aliento, nuestra fuerza, Señor. Gracias, Dios, y que todas las cosas, Señor Dios, que hagamos cada día glorifiquen tu santo nombre. Sea que estemos felices, sea que estemos tristes, sea que estemos en bendición o sea que estemos en tribulación, que siempre podamos glorificar y alabar tu santo nombre, Señor. Y que todo lo que oramos, Dios, sea para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.